Bueno, agradecemos y abrimos el espacio a preguntas a quien quiera tener alguna participación. Sí. ¿Cuál es la principal iniciativa que se debería aplicar ante esta emergencia? La principal iniciativa, si querés, Sofi, comienzo yo, lo decía recién, ¿no? En principio, reconocer el problema. Es decir, que el gobierno asuma que tenemos esta situación en la Argentina donde por lo menos 200 mujeres por año en la última década fue asesinada. El gobierno no se hace cargo de eso. Por lo tanto, hay que asumirlo y hay que decir, efectivamente, tenemos este problema y vamos a destinamos una cantidad de fondos, vamos a multiplicar esos fondos y durante 2 años vamos a aplicarlos especialmente en algunas propuestas. Por eso lo principal es identificar el problema, es hacerse cargo de que estamos en una situación de emergencia y en ese sentido destinar fondos para una serie de medidas que creemos que son las más importantes. Y en ese sentido, también por supuesto en la ciudad de Rosario, por un lado el reconocimiento, la generación de datos estadísticos para poder justamente crear esta respuesta, ¿no?, que el Estado tiene que dar ante esta situación, es una de las tareas más urgentes, y por supuesto también el de territorializar todas estas propuestas que nosotros ponemos en la emergencia, llevarlas al territorio, priorizando aquellos donde se evidencian la mayor cantidad de situaciones. Buenas, mi pregunta sería, como dijo Sofía anteriormente, creo que es importante tratar de resolver el problema desde la raíz. Mi pregunta sería, desde la ley y el proyecto que ustedes están proponiendo, ¿tienen alguna idea más concreta relacionada a eso, desde la raíz? Como por ejemplo, que no llegara a que pase todo eso, sino más educación o quizás, no sé, no se me ocurre algo, pero algo que tenga que ver más con educar quizás al sexo opuesto, pero no solo al sexo opuesto porque también suele pasar que no solamente son las mujeres, pero mi idea sería eso. ¿Cuál sería la propuesta, si es que tiene el proyecto, una idea que arranque más desde la raíz? Está muy buena la pregunta. El proyecto plantea una cuestión muy pragmática, ¿no? Es decir, muy concreta, que es 2 años destinar más fondos y gastarlos de esta manera. Por lo tanto, es un proyecto que va a la emergencia justamente de la situación. Ahora, para ir a la causa de la violencia y particularmente de esta modalidad, asumir una lectura de análisis y una política pública desde la perspectiva de la prevención social del delito y la violencia. Es decir, es necesario, o por lo menos nosotras lo hacemos y lo hace Jesús también, mirar la realidad desde esa búsqueda. Propuestas que tengan que ver con la prevención. La palabra ya lo dice, ¿cómo prevenimos la violencia? Social, porque hay que ubicarla en un territorio determinado. ¿Quiénes son los más y las más desventajadas o desventajados? Del delito y la violencia, por lo que estamos charlando. Por lo tanto, por ejemplo, uno sería esto que vos mismo estás diciendo, ¿no? Tener dispositivos para el abordaje de varones violentos. Pero esto, para la violencia machista. Para la violencia urbana, es necesario empezar a considerar que un barrio mejor, con más luz, con más saneamiento ambiental, seguramente tiene otras posibilidades para las mujeres y no la que tiene los yuyos hasta acá, sin luz. Trabajo, autonomía económica para las mujeres y que no queden libradas a los entramados delictivos. Muchas son arrojadas a esos entramados por su situación de pobreza. Por lo tanto, en la urgencia, ¿qué 2 medidas me decís? Correcto, dispositivos para varones agresores, pero también considerar el tema del trabajo, el tema de la autonomía económica de las mujeres y una fuerte intervención territorial que pueda permitir ciudades más seguras. Ahí te dejo a vos, Sofi, eso. Sí, que lo primero que se me ocurrió cuando planteaste la pregunta
tiene que ver con que, bueno, nosotros desde Libre del Sur tenemos una propuesta política nacional que es Jesús Presidente, y entendemos que nuestra propuesta se diferencia de otras porque sí miramos que hay un país con 50% de pobres, entendemos que si no cambiamos esa matriz se puede volver más dificultoso atacar estos problemas que nos impactan y con los que vivimos cotidianamente, ¿no? Entonces digo, por un lado es eso, es imposible pensar quizás una solución rápida si no planteamos cuál es el modelo de país que queremos, cómo incorporamos y cuál es el lugar de cada persona en nuestro país, en nuestra Argentina. Y como decía Gaby muy bien, en la ciudad de Rosario, por ejemplo, esta cuestión de cómo generamos esa seguridad ciudadana, ¿no? También planteando la cuestión de seguridad, no solamente, por ejemplo, con este trabajo necesario con la provincia de Santa Fe, que tiene que ver, por ejemplo, con las medidas que se tomen en relación a la seguridad, ¿no? A toda la dimensión, ¿no?, de la seguridad, sino cómo desde un municipio se puede plantear esa construcción de seguridad ciudadana, ese mejoramiento del barrio, justamente, tener oportunidades laborales, tener un transporte también que ingrese al barrio, que me permita una movilidad también más segura, tener iluminación, no tener baldíos, por ejemplo, ni basurales a cielo abierto, tener mejores condiciones de vida mejora también nuestras oportunidades. Pero sin dudas es importante, creo, trabajarlo con un proyecto político de país como el que tenemos en Libres del Sur, con esta propuesta de Jesús Presidente, para poder también mejorar las condiciones de todos los argentinos y argentinas. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchísimas gracias, compañeras, y bueno, a los medios presentes que nos ayudan a difundir nuestras propuestas. Muy amables. Gracias.